Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama Tesalonicenses, pero antes que eso queremos dejarles saber unas buenas noticias. Tenemos una nueva canción y se llama Overflowing. Uno de nuestros líderes de alabanza que se llama Brandon está cantando esta canción y es muy linda. Espero que le guste, lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube y es increíble. Y también les queremos dejar saber que tenemos una aplicación que se llama Crossbridge Miami Springs y también tenemos servicio en persona. A las 11:30 tenemos un servicio en español y a las 10 tenemos una en inglés. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hola, soy Henry Rojas, el pastor del Ministerio en Español, aquí en Crossbridge, Miami Springs. Hemos estado estudiando las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses y desde la semana pasada comenzamos a estudiar ya la segunda carta. Mencioné que uno de los propósitos por el cual esta carta fue escrita, a pesar de que fue escrita poco tiempo después de haber enviado la primera carta, se hizo porque el apóstol quería corregir un error de interpretación que estaban teniendo los creyentes en Tesalónica y sobre todo tranquilizarlos, porque ellos estaban confundidos y alarmados a causa de una falsa enseñanza que se había introducido en la iglesia, que afirmaba que el día del Señor ya había llegado. Pablo les escribe para demostrarles que tal enseñanza es falsa, que el día del Señor no podía estar ocurriendo en ese momento, ya que previo a eso debían ocurrir otros acontecimientos que aún no estaban sucediendo y que en un instante más adelante nosotros veremos a cuáles acontecimientos el apóstol Pablo se refirió. Ahora, el que los creyentes de Tesalónica creyeran que el día del Señor ya había llegado fue una confusión grande y una causa grande de desánimo, porque el apóstol les había enseñado que los creyentes muertos no se perderían nada del reino de Dios, pues serían incluidos en él mediante la resurrección de sus cuerpos. Que los creyentes que estuvieran vivos en el momento del retorno de Cristo también serían incluidos mediante la transformación, y así todos juntos, resucitados y transformados, serían arrebatados para ir a recibir al Señor, para darle la bienvenida y para estar siempre con Él. Así que el que ellos creyeran que el día del Señor había llegado, de seguro los llevó a pensar que habían sido engañados, que la enseñanza de Pablo había sido mentira, pues las resurrecciones no se habían dado. Tampoco se habían dado las transformaciones en su naturaleza material y mucho menos había cambiado la situación de oposición y de persecución que ya venían viviendo. Entonces, por lo tanto, esto generó una gran confusión en esta iglesia y Pablo tiene que escribir esta segunda carta poco tiempo después de haber escrito la primera. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si supusiéramos que nos ocurriera algo similar, que por alguna razón pensáramos que el Señor Jesús ya ha regresado, pero que no ha habido ningún cambio en nuestro modo de vida, que no ha pasado absolutamente nada?
de seguro ni siquiera seguiríamos reuniéndonos, porque de igual manera concluiríamos que habíamos sido engañados, que habríamos creído entonces en una mentira. Así que acompáñeme yendo al texto. El sermón de hoy tiene por título: Se acerca el día. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 al 5. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Como esta enseñanza falsa introducida afirmaba que el día del Señor había llegado, entonces el apóstol va directamente en este capítulo a demostrar que eso no es así. Por eso esta porción de la carta comienza con las palabras: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos aprendido en la primera carta, capítulo 5, que el día del Señor se refiere al retorno de Cristo y que tendrá un doble significado: juicio e ira para los enemigos de Dios, liberación y gozo para su pueblo, para la iglesia que lo está esperando y sale a recibirle. Ahora, Pablo usó en esta introducción directa de ahora bien con respecto a la venida del Señor, usó una palabra en griego que es parausía. O sea, cuando él escribió en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que él escribió en griego sería en cuanto a la parausía, en cuanto a la llegada, en cuanto al retorno, en cuanto a que Cristo se haga presente. Está hablando de presencia física porque ese es el significado de la palabra parausía. Esta palabra es la misma que se usa en Mateo 24:39, que también habla de la venida del Señor como un evento que tomará a la gente por sorpresa, porque las personas estarán ocupadas en su diario vivir. Los incrédulos serán sorprendidos, ocupados en su vida aparentemente normal, cuando Cristo venga y se haga presente, cuando se dé a cabo la parausía. Y Mateo lo compara como fue la llegada del diluvio universal, que fue un evento que tomó a la gente de sorpresa, porque la gente siguió viviendo su vida común y corriente, a pesar de que el diluvio fue anunciado durante mucho tiempo por medio de Noé. La palabra parausía en Mateo 24 está en el contexto de que la señal del retorno de Cristo será vista por todas las naciones del mundo, que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Esta es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Es la misma palabra, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que la parausía, la llegada física de Cristo, y luego dice: y nuestra reunión con Él no ocurrirá hasta que ocurran dos eventos: la apostasía, que significa rebelión contra Dios, y la manifestación del hombre de maldad. Voy a explicar qué significa la apostasía y qué significa el hombre de maldad, pero permítame que quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Muchos buenos cristianos, fervientes personas buscadoras de Dios, a quien sirven de corazón, creen que la venida del Señor Jesús para reunirse con su iglesia será una venida secreta, que descenderá solamente hasta las nubes, no hasta la tierra,
y vendrá solo por la iglesia en un evento separado a la segunda venida, en un evento separado a la parusía. Personalmente y con mucho respeto lo digo, estimando a cada una de estas personas verdaderos cristianos, verdaderos creyentes y hombres y mujeres que sirven a Dios, pero para mí esa posición le toca forzar demasiado el primer versículo que leímos aquí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Tienen que forzar también la interpretación del término parusía en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y tienen que forzar el contexto en Mateo 24 para poder justificar que Cristo viene primero de manera secreta por su iglesia. Yo creo que Cristo viene solo una segunda vez. Eso es lo que veo claro que la Biblia anuncia en todas partes y anuncia que viene de manera visible y evidente. Aunque tomará a la gente de sorpresa, no será un evento secreto. Viene de manera visible para todos los seres humanos. Creo que es en ese mismo evento donde la iglesia será reunida con el Señor en las nubes, saliendo a recibirle mediante la resurrección de los creyentes ya muertos y mediante la transformación de los que estén vivos. Juntos en ese momento entonces serán todos arrebatados, o seremos todos arrebatados si nos tocara vivir a nosotros así, para encontrarnos con el Señor. Cierro mi paréntesis. Quería hacer esa aclaración. Ahora, a manera de aplicación para nosotros, sería bueno, antes de entrar a ver qué es la apostasía y el hombre de maldad, sería bueno preguntarnos, ¿cómo es que una iglesia que estaba tan firme en la fe, en el amor y en la esperanza, a pesar de la oposición y la persecución, cayó tan rápido en un engaño, en una tremenda falsa enseñanza que se convirtió en una gran herejía? Porque no pasó mucho tiempo. Por eso Pablo se ve obligado a escribir rápidamente la segunda carta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo penetró esta falsa enseñanza? Porque ellos pasaron, en primer lugar, de no entender algunos eventos del retorno de Cristo, pasaron luego a una enseñanza falsa que estaba causando confusión y alarma. Lo cierto es que no sabemos cómo se introdujo esta falsa enseñanza. El versículo 2 nos da posibilidades, nos da opciones. Posiblemente, quizás, fue a través de una profecía. Alguien profetizó. El texto literalmente en griego dice que fue por espíritu. Posiblemente alguien dijo que recibió una visión, que tuvo un sueño, o que el espíritu le dijo algo y a través de esa enseñanza falsa introdujo toda esta conmoción. El mismo versículo 2 nos dice que también quizás fue por una enseñanza oral que alguien dio o por una supuesta carta que estaba tratando de reclamar que era una carta perteneciente a Pablo, lo cual él niega. Esto nos demanda a cada uno de nosotros hoy en día que cada enseñanza que escuchemos, que cada vez que nos digan que nos están enseñando algo de parte de Dios, que nosotros debamos analizarlo, que debamos escudriñarlo genuinamente a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, para ver si esto concuerda. Necesitamos conocer genuinamente lo que la Biblia enseña. No podemos conformarnos con tener un conocimiento superficial sobre la enseñanza de la Biblia. También nos hace falta conocer más y valorar más la historia de la iglesia. Porque en la historia de la iglesia hay acumulada mucha sabiduría de muchos pensadores en medio de ella. Y no sería sabio ignorar lo que la iglesia ha creído durante los siglos y las diferentes olas y dificultades que ha tenido. Pablo les dijo en el versículo 5, ¿no recuerdan que ya les había hablado
acerca de estos temas. Es decir, que cuando Pablo estuvo en Tesalónica, él personalmente les enseñó la doctrina correcta sobre la venida de Cristo. Luego les escribió la primera carta donde aclaró dudas acerca de los cristianos que ya habían muerto. Sin embargo, ellos caen en esta herejía, en esta falsa enseñanza. Viene luego una enseñanza y ellos la aceptan a pesar de que no concuerda con las enseñanzas que Pablo les había dado personalmente y con lo que él les había escrito. Yo creo que aquí hay una luz amarilla grandísima que nos está diciendo a nosotros hoy, cuidado, porque el engaño es sutil. Debemos afirmarnos en el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Escudriñarla con verdadero interés, como lo hicieron las personas de Berea, según Hechos 17:11, que cuando escuchaban a Pablo, luego se iban a su casa, escudriñaban para ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo, conforme a lo que estaba escrito. ¿Cuáles son los eventos previos que no estaban ocurriendo y que demostraban que los tesalonicenses no podían estar viviendo el día del Señor? El primero de ellos, la apostasía. Versículo 3 nuevamente. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Literalmente, en el griego, lo que dice es, porque primero tiene que llegar la apostasía. Esta versión la traduce adecuadamente como rebelión contra Dios, porque eso es apostasía. Ahí la importancia de cuando usted esté leyendo, estudiando la Biblia y se encuentre en un versículo una letra pequeñita allí al final, entre paréntesis. Si es de manera digital, entonces usted da un clic allí y eso le amplía y le dice qué es lo que dice literalmente en los manuscritos más antiguos. La palabra griega apostasía, se lee de manera idéntica en español. Literalmente significa apartarse de la posición en la que uno estaba. Tiene una connotación negativa de deserción, es decir, abandonar las obligaciones, creencias o ideales. La literatura griega secular la usaba para referirse también a los rebeldes políticos, o sea que en la política también había apostasía, según los griegos. El diccionario de la lengua española nos dice que el significado de esta palabra es abandonar públicamente su religión, romper con la orden o institución al que uno pertenece, abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Consultando un artículo en el sitio web, en el internet de la Coalición del Evangelio, un artículo escrito por una persona llamada Pepe Mendoza, él menciona lo siguiente, que el apóstol Pablo usa este término de apostasía para referirse a un periodo en la historia escatológica en que habrá engaño doctrinal, moral y espiritual generalizado. Yo le añadiría engaño político también, que traerá un renegar o un apostatar contra Dios de muchos que se hacían llamar cristianos dentro de la iglesia. Juan Calvino, el teólogo de la Reforma, señala lo siguiente, abro comillas, la sede de la abominación que Pablo menciona se levantará en el momento en que se produzca una rebelión universal en la iglesia. No obstante, muchos miembros individuales dispersos por aquí y por allá no dejarán de perseverar en la unidad de la verdadera fe. Cierro comillas. Lo que nos está diciendo este artículo y estos comentarios de Juan Calvino es que de una manera clara va a llegar el momento en que podamos ver aquello que Jesús profetizó acerca del trigo y la cizaña. Apariencia de cristiandad, pero
no es en realidad. Serán aquellos los que apostatarán. Estarán dentro de la iglesia, pero no son de la iglesia y saldrán de la iglesia. El artículo también responde a la pregunta: ¿puede un verdadero cristiano apostatar y apartarse permanentemente del Señor? Y lo hace citando al comentarista William Hendriksen. Así que hablo comillas en el comentario de él. El pasaje referente a la apostasía venidera de ninguna manera significa que los que son verdaderamente hijos de Dios caerán de la gracia. No existe tal caída. El buen pastor conoce a sus propias ovejas y nadie las arrebatará de sus manos. Juan 10:28, Primera de Tesalonicenses 1:4. Pero sí significa que la fe de los padres, fe a la cual los hijos se adhieren por un tiempo de una manera meramente formal, será finalmente abandonada del todo por muchos de los hijos. En este sentido, la apostasía será muy real, de una manera general. La iglesia visible abandonará la verdadera fe. Cuando William Hendriksen habla aquí de la iglesia visible, nosotros debemos entender que él está hablando de la iglesia institucional, de la iglesia que la sociedad reconoce como cristiana, no importa a qué denominación pertenezca. Ahora, apostasía ha existido desde los comienzos de la historia del ser humano. Desde que el hombre cayó, se ha rebelado contra Dios. Judas fue un apóstata quien profesó creer algo, pero luego se apartó permanentemente. Pero aunque apostasía siempre ha existido, yo creo que estamos viviendo una mucho más generalizada de alcance global. Ahora, no sabemos cuándo Cristo vendrá. No podemos tener una fecha para eso. No podemos decir que la apostasía que estamos viviendo es la del tiempo de la aparición del anticristo o del hombre de maldad. No, no lo sabemos. Pero ahora, debido en parte a los medios masivos de comunicación, a las redes sociales, estamos viviendo una apostasía mucho más generalizada, porque ahora a través de las redes sociales y los medios masivos de comunicación, el mundo es una aldea. Podemos afectar todo el globo terráqueo en cuestión de horas. La iglesia desde hace años a nivel global ha sido infiltrada con conceptos y experiencias apóstatas en el campo de la relación con el Espíritu Santo y la manifestación de los dones. Todo ese movimiento de la supuesta risa santa, de convulsiones como manifestaciones del Espíritu, de andar soplando para que la gente se caiga, de lanzar el saco para que supuestamente las personas sean llenas del Espíritu Santo y reciban una unción especial. Todo ese evangelio centrado en la realización del ser humano y en la prosperidad del ser humano, aún hasta de adivinar detalles específicos, como si Dios estuviera a nuestro servicio, ha infestado a la iglesia en todos los continentes de la tierra. Ha afectado a todas las denominaciones. Hoy es mucho más difícil decir qué cree cada denominación, porque las iglesias locales han sido permeadas por todas estas enseñanzas falsas. Lo mismo está pasando con la filosofía de género. El movimiento LGBTIQ, por sus siglas en inglés, a nivel global ha influido. Iglesias y denominaciones están abrazando postulados de este movimiento, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo, abandonando así los postulados bíblicos. Todo esto está ocurriendo de manera mucho más generalizada y más global. No estoy queriendo decir con esto que estamos viviendo la apostasía a la cual Pablo se refirió
como evento previo al retorno de Cristo? No lo sabemos. Porque Pablo habló de la apostasía, pero él no se refirió a ella como una de tantas que ha habido durante la historia de la iglesia cristiana, sino que él habló de ella con artículo definido, la apostasía en particular, la apostasía final, la apostasía específica. En otras palabras, Pablo habló de la apostasía, aquella que será un vehículo, un medio, una base para que la manifestación del hombre malvado o el hombre de pecado que dice la Biblia, que es el segundo evento previo a la segunda venida de Cristo. Así que veamos este segundo evento por el cual Pablo está demostrando que el día del Señor no había llegado en el tiempo de los tesalonicenses. El hombre de maldad o el hombre de pecado, que específicamente en el original dice así, o como lo conocemos más nosotros hoy en día, el anticristo. Versículos 3 al 5. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? En la Biblia, este personaje previo al retorno de Cristo recibe muchos nombres, pero el más conocido hoy en día para nosotros es el anticristo. De paso, algunos cristianos no creen que va a ser una persona, sino como una especie de sistema político. La Biblia habla del anticristo no solo como alguien que ha de manifestarse en el futuro, sino como un espíritu de herejía que está en contra de Cristo y de la iglesia y que ha existido durante toda la historia de la iglesia. Primera de Juan 2:18. Queridos hijos, esta es la hora final. Juan está hablando que desde que Cristo vino por primera vez, comenzaron el periodo del tiempo del fin. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Noten que Juan no habla de un solo anticristo, sino de muchos. Aunque Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que debe venir en el futuro uno específico previo al retorno de Cristo. En español, el prefijo anti, pues significa contrario, pero en griego tiene la idea de en lugar de. Por lo tanto, cuando nosotros decimos anticristo, estamos hablando de alguien que está en contra y que quiere sustituir la enseñanza del verdadero Cristo por la enseñanza de un Cristo falso. Note que en la descripción que el apóstol Pablo hace de este hombre, dice que se opondrá y se levantará contra todo lo que lleva el nombre de Dios o que es objeto de adoración y que reclamará adoración solo para él. No solamente se opondrá al Dios de los cristianos, sino a todo lo que es motivo de culto, porque él reclamará la adoración y el culto solo para él. Eso es lo que nos dice el versículo 4. ¿Quién será el anticristo o el hombre de pecado destinado a la destrucción que Pablo le mencionó a los tesalonicenses? Realmente no lo sabemos. Los comentaristas bíblicos están de acuerdo que quien mejor ha tipificado en el pasado al anticristo fue un gobernante Seleucía de donde se dividió el imperio griego, un hombre llamado Antíoco IV Epífanes, quien en el año 167 a.C. profanó el templo en Jerusalén, entró en Jerusalén y profanó el templo porque dedicó el altar del templo a Zeus, su dios, y sacrificó un cerdo allí. Es más,
Su nombre significaba Dios manifiesto. Eso es lo que significa Epífanes, Dios manifiesto. Así que cuando Pablo está hablando de sentarse y adueñarse del templo de Dios, proclamarse Dios, como Pablo anuncia que ocurrirá en el futuro, con el anticristo que aparecerá en la última apostasía, entonces algunos comentaristas y predicadores lo ven como que el templo en Jerusalén tendrá que ser reconstruido. Como que volveremos a tener un nuevo templo, un templo judío, para que se cumpla esta profecía. Pero otros lo ven como una referencia a la iglesia como el templo de Dios, ya que la apostasía es una oposición y una suplantación desde adentro de la iglesia institucional, de una manera generalizada y global, es decir, una iglesia falsa con un Mesías falso. Dice el versículo 9, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Así que este personaje será un instrumento del diablo. Será como la suma y la consumación de toda la maldad diabólica en un ser humano. Una diabólica imitación que pretenderá suplantar al Señor Jesús, quien es el Hijo eterno del Padre, quien fue encarnado y vivió para darnos a conocer al Padre Celestial y llevarnos a su gloria para que le adoremos y vivamos en comunión con el Dios verdadero. Ahora, el anticristo no será una encarnación del diablo, pero sí será un ser humano y será entonces una posesión del diablo. Un hombre a través del cual el maligno buscará apartar a las personas del Dios verdadero, presentando un falso Cristo. Dice que sus milagros, señales y prodigios son falsos, pero no significa que no suceden. No significa que son un truco, una apariencia, no. Lo que significa es que no son para la gloria de Dios, que no proceden del poder y la voluntad de Dios, que no tienen el propósito de apuntar hacia la adoración de Dios. Y esto es muy importante porque hoy en día en la iglesia cristiana, en medio de tanta apostasía que se está viviendo y tanta infiltración, hoy en día se le ha dado mucho realce y mucha importancia a las manifestaciones milagrosas. Y no es que Dios no haga milagros, pero siempre tendríamos que preguntarnos cuando estemos delante de un evento realmente milagroso, una señal, tendríamos que preguntarnos cuál es la fuente de este milagro. ¿Este milagro lleva realmente a mirar hacia Dios o produce la exaltación humana? ¿A quién miramos después de que ocurre el milagro? ¿Y realmente nos está mostrando que es un poder de Dios o es un poder que viene de otra fuente? Aunque este capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses contiene una gran cantidad de información escatológica, o sea, una información de la profecía bíblica, no olvide cuál fue el propósito por el cual fue escrito. No es un compendio de profecía, no es un curso intensivo de escatología, es una carta pastoral para corregir el error, para dar seguridad y calmar las mentes y emociones confundidas y alarmadas de los creyentes en Tesalónica. Entonces esto nos debe llevar a la conclusión de nuestro sermón. ¿Cuál es nuestra conclusión? Pablo le escribió a los tesalonicenses para que dejaran de estar confundidos y alarmados, porque lo que ellos necesitaban recordar era que Dios está en control absoluto de todo. Nada se escapa de la soberanía de Dios. Cuando él menciona el poder de la maldad y las obras del diablo, no está hablando de un poder que pueda compararse con el poder y la gloria del Dios verdadero. No. Porque este hombre perverso que se levantará
ya tiene un destino determinado por Dios, y ese destino es su destrucción. Dice el texto que con tan solo el soplo de la boca del Señor en su regreso será suficiente para derrocarlo. Con tan solo el resplandor de la gloria de Cristo en su venida será suficiente para destruirlo. Dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¿Quiénes serán engañados por el falso Cristo? ¿Quiénes serán engañados por el anticristo? Aquellos que decidieron no amar la verdad. Aquellos que decidieron y prefirieron la maldad. Versículos 10 al 12. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado, oiga bien, a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Aunque Dios es soberano y Él elige y Él salva a quien Él quiere, no basado en el mérito de la persona, sino en la decisión de su misericordia y de su gracia. Sin embargo, el ser humano sigue siendo responsable delante de Dios de sus deseos y decisiones. Yo sé que esta es una tensión que la Biblia nos presenta. Por un lado, la soberanía divina, pero por otro lado, la responsabilidad humana. Quien no es elegido por Dios, de todas maneras va a recibir lo que merece. Dios es quien permite que el anticristo se manifieste y que las personas crean su mentira, porque les está dando lo que ellos prefirieron en su corazón, no amar la verdad y escoger la maldad. Dios es quien decide cuándo vendrá la apostasía final y el hombre de pecado. No es el diablo. No es el diablo el que maneja el calendario. Satanás solamente pudo atacar a Job cuando Dios le dio permiso para que lo hiciera. El hombre de maldad podrá manifestarse, dice la Escritura, cuando aquel que lo detiene sea quitado. Y esto es muy curioso en este capítulo. Parece que los tesalonicenses sabían algo que nosotros no podemos saber a ciencia cierta. Parece que ellos sabían quién era el que estaba deteniendo al anticristo. Nosotros simplemente tenemos conjeturas, posibilidades que no tengo tiempo ahora para explicarles cuáles son las diferentes posiciones y teorías dentro de la iglesia cristiana al respecto de quién es el que detiene al anticristo. Pero sea lo que sea, en últimas es Dios. Así como cuando Dios fue el que cerró la puerta del arca, cuando el juicio vino sobre todos aquellos que no quisieron escuchar el mensaje de la verdad y amaron la maldad. Dicen los versículos 6 y 7, ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. El foco de atención de los tesalonicenses no debía centrarse en la oposición, en la persecución, ni en el avance del misterio de la maldad, sino en Dios, quien los escogió para salvación y quien de acuerdo a su plan traerá a Cristo para consumar su obra. Quiero ir terminando con los versículos 13 y 14. Pero nosotros, dice Pablo, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es una palabra que Pablo repite mucho. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
De la misma manera, cada uno de nosotros no debemos perdernos en los detalles, sino mantenernos enfocados, agradecidos y expectantes de lo que Dios está haciendo, con la seguridad de su retorno. Debemos vivir confiados, aunque sean tiempos difíciles, porque Dios está en control y está desarrollando lo que Él planeó y reveló en su palabra. Debemos vivir fortalecidos con el consuelo eterno que nos ha sido dado, centrados en la verdad revelada por Dios, centrados en su palabra. Dios es el dueño de la historia, el que la controla y el que nos ha prometido que Cristo regresará. Y cuando Él regrese, le pondrá fin a la última apostasía y al hombre de pecado que se levantará con altivez. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias porque vez tras vez nos invitas en tu palabra a conocerte con profundidad. Señor, gracias por este capítulo donde Pablo estaba preocupado y les está advirtiendo a los tesalonicenses que no se dejen engañar, lo cual es totalmente aplicable para nosotros. Son tan fáciles las maneras como hoy en día podemos también ser desviados de la verdad. Señor, enséñanos a tener un verdadero valor y un verdadero aprecio por la verdad. Que la verdad importe, que la verdad sea central en nuestra vida. Y nosotros sabemos que la verdad es tu palabra, lo que tú has revelado en ella y los postulados que ella tienen, Señor, que sean las vías por las cuales nuestra vida es conducida. Que sean los parámetros, que sean los límites, que sea el horizonte hacia el cual nosotros apuntamos. Gracias, porque sin falta Jesús regresará. Oh, cómo anhelamos esa parousia, ese momento en que Jesús se haga presente. Pero Señor, gracias, porque aunque este mundo cada día aparenta ser más difícil y más convulsionado y genuinamente está teniendo un impacto, la maldad mucho más global y más generalizada, nosotros sabemos que tiene que ser así, porque tú así lo has planeado, tú así lo has profetizado, tú así lo has revelado y tú así mismo nos has dicho que nos has amado y que nos has escogido para salvación. Nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra honra y gloria y nuestro motivo de exaltación eres tú. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, oro para que tú alumbres el desconocimiento, las tinieblas, el alejamiento de alguien que pueda estar mirando y escuchando esta predicación. Por el poder de tu Espíritu, Señor, toca ese corazón y tráele a la verdad de Cristo Jesús y arrebátalo de la falsedad. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Como siempre lo hago, me despido deseando que tengas una semana muy productiva, pero también deseándote, como dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo mismo y que nuestro Padre Celestial, quien nos ha amado, Él te dé consuelo eterno y te dé una buena esperanza por su gracia. Dios te guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.